Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. ¿Qué tal? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Les saludo con mucho gusto. ¿Usted es socio de alguna sociedad? Pues le interesa este tema de dividendos y distribución de utilidades a los socios. Hemos invitado en esta ocasión al contador público certificado, Ramiro Humberto Ortega Campos, quien es maestro en fiscal, contador público certificado y también miembro de la Comisión Fiscal Local de nuestro colegio. Asimismo, es socio de la firma RSM México, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí va a ser un placer platicar hoy el día contigo de dividendos, ¿no? En las sociedades que hay en México. Bueno, y pues yo creo que es importante que empecemos por entender qué es un dividendo o una utilidad a favor de los accionistas de una sociedad. Bueno, los dividendos representan principalmente las ganancias que una sociedad ha generado y que los accionistas tienen derecho a recibir. Todas aquellas utilidades o superávits o utilidades propiamente que la sociedad haya venido registrando a lo largo de los años son aquellas en las cuales pueden ser susceptibles de reparto vía dividendos, es decir, todos aquellos incrementos patrimoniales que se dan por el realizar las operaciones día a día de cada una de las sociedades. Contador, ¿y sobre qué base se realiza la distribución de los dividendos o las utilidades a los socios? Hay que verificar dos aspectos principalmente. El aspecto legal exige que se cumplan una serie de requisitos que podríamos entender que son las bases legales para el reparto. Dentro de ellas se exige que sean aprobadas las utilidades de las sociedades antes de su distribución y que conforme los socios se pongan de acuerdo, puede ser en base a su participación o porcentaje accionario o en algún otro acuerdo que ellos designen, siempre verificando que no se puede excluir a ningún accionista del reparto de dividendos, por un lado. Por otro lado, para efectos fiscales, la autoridad la ley y la autoridad que verifica, la ley del impuesto sobre la renta, exige que esos dividendos o utilidades que se vayan a repartir hayan pagado impuesto sobre la renta corporativo. Eso de impuesto sobre la renta corporativo es básicamente el impuesto sobre la renta que cada marzo a más tardar las personas morales deben de presentar. En caso de que no hayan pagado impuestos sobre la renta corporativo, existen los procedimientos adecuados para que se pague el impuesto sobre la renta corporativo y se puedan distribuir sin ningún problema los dividendos, aun cuando no haya cerrado el ejercicio y aun cuando no estén las utilidades del ejercicio totalmente materializadas o terminadas o el ejercicio concluido. Las disposiciones fiscales contemplan incluso el pago anticipado de dividendos. Entonces, ¿el reparto de utilidades se puede dar previo al cierre o después del cierre? Sí, básicamente cumpliendo las necesidades que los accionistas quieran y los objetivos sobre su inversión. Recordemos que los dividendos son el premio o el interés, por así llamarlo, la utilidad que ellos generan por haber invertido en una sociedad. ¿Y en qué casos, contador, se paga el ISR hablando de esta distribución de dividendos o utilidades a los socios? El ISR, la persona moral lo paga cuando está presentando su declaración anual en lo que conocemos como impuesto sobre la renta corporativo. A partir de ahí se genera para efectos fiscales una cuenta que podríamos llamar de resultados fiscales, que se llama cuenta de utilidad fiscal neta. Cuando los dividendos de una sociedad provienen de esa cuenta, prácticamente están libres de impuestos sobre la renta corporativa. Si no es así, se entiende que los dividendos no provienen de esta cuenta de utilidad fiscal neta y el impuesto se paga 17 días después de que el día 17 después de que se realiza el pago de la distribución. Esto quiere decir que el impuesto sobre los dividendos en las personas morales se viene pagando a más tardar el 31 de marzo de cualquier ejercicio y en caso de que no suceda esta circunstancia se pagaría el día 17 después del mes en el que se decrete y pague el dividendo. Entonces, no tienen una fecha específica, depende de cada una de las situaciones en las que se encuentre cada compañía. Y las personas físicas
¿cuándo pagan impuestos sobre la renta al recibir estos dividendos o utilidades? Fíjate que las personas físicas tienen la gran ventaja de que el impuesto que pagó la sociedad puede ser acreditado por ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que en estricto sentido las utilidades corporativas o de las personas morales solamente se paga una vez. A las personas físicas se les permite el acreditamiento del impuesto sobre la renta corporativo. Aquí hay un pequeño detalle que salta a primera vista. El pequeño detalle es que las personas morales tributan a una tasa del 30% y las personas físicas tributan a una tasa que va desde el 6 hasta el 35%. Esto quiere decir que dependiendo del monto del dividendo, la persona física que reciba la utilidad o premio o interés que generó por esa aportación a una sociedad, podrá encontrarse en un escenario que tendrá un saldo a favor o un saldo a cargo dependiendo de qué nivel de la tarifa se ubica y del monto que le haya sido pagado. La ley exige que aparte del dividendo pagado, para poder acreditar, se incrementen sus ingresos con el impuesto sobre la renta corporativo pagado por la sociedad. El costo pues varía, el costo de la distribución de los dividendos varía porque no es lo mismo un dividendo de 100, 200, 300, 500 mil pesos que un dividendo de 3, 4, 5 millones de pesos. Tributarán con tasas diferentes y su resultado podrá ser diferente. Además de eso, habrá que verificar que estas utilidades, la persona moral cuando las distribuya, de cuándo provienen esas utilidades. Si las utilidades provienen a partir del 1 de enero del 2014, estas utilidades serán grabadas por la sociedad con una tasa adicional en una retención del 10%. Entonces habrá que considerar cada caso en particular para saber si con el impuesto corporativo está cubierto el 100% del impuesto de las personas físicas, es decir, que no lo vuelven a pagar, aunque lo acumulen a sus demás ingresos, o si ese impuesto corporativo es sujeto a una tasa adicional del 10% y un remanente por la diferencia de tasas entre las personas físicas y morales. Las físicas presentarán este pago adicional a más tardar el 30 de abril con la presentación de su declaración anual, y el 10% adicional sobre las utilidades, si es el caso de que se presenta, la sociedad lo retendrá y lo pagará 17 días después de que se ejecute la distribución de las utilidades. Y esa retención no es acreditable para... Esa retención no es acreditable para la persona física, desgraciadamente, porque no se trata o no forma parte de un impuesto sobre la renta corporativo. Esa retención es una tasa adicional de impuesto sobre la renta que no se entiende o que no se considera que sea como parte del propio impuesto. No es provisional, es definitiva y es retenida y enterada por la sociedad. Y se acabó ahí la cosa. Se acabó ahí, se pagó y listo. Y no se acredita. Y no se acredita para nada, ¿no? Contador, hemos escuchado también sobre los dividendos fictos. ¿Qué son los dividendos fictos? Bueno, los dividendos fictos son aquellas circunstancias o actos que los contribuyentes realizan con sus sociedades y que en esencia legalmente no se entienden que son un dividendo. Legalmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y hago referencia a ella porque aunque existen otras leyes que generan sociedades, prácticamente en materia de distribución y pago de dividendos, todas hacen referencia a la Ley General de Sociedades Mercantiles, puesto que las leyes particulares no tienen contemplado reglas específicas para efectos legales, ¿no? Entonces, las reglas están claras y se entiende cuando es un reparto de dividendos, hay una autorización de utilidades, se generan las reservas correspondientes en las sociedades, se llegan a los acuerdos entre los accionistas en los cuales se decide distribuir, repartir y pagar dividendos, y eso para efectos legales es claro que es un reparto. Sin embargo, la autoridad fiscal ha encontrado algunas circunstancias que considera que también son dividendos, pero que legalmente no son considerados dividendos. ¿Cómo qué pueden ser? Y es curioso, porque no están embonados o no están amalgamados. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas morales que distribuyen estos dividendos fictos o que para efectos o ojos de la autoridad estos dividendos son fictos, los distribuyen en una serie de actos.
y las personas físicas lo reconocen en otros. En este caso, los más comunes son los préstamos, intereses y gastos no deducibles, ¿no? O sea, si una compañía le presta a un socio, se puede considerar que hay un dividendo, ¿no? O sea, se incumplen ciertas características. Muy bien, pues hay que tener cuidado entonces en este sentido de no caer en los dividendos fictos. Es correcto. Hablando del reembolso o reducción de capital, ¿qué podemos decir que son estos reembolsos o reducciones de capital? Los reembolsos no son lo mismo que las reducciones de capital. Las reducciones de capital son aquellas circunstancias en las que una compañía tiene o se ostenta con X número de acciones y puede reducirse su número de acciones con pago o sin pago. Estamos hablando de que hay reembolso y reducción cuando se reduce o se disminuye el valor de estas, cuando existe una liquidación o un pago al accionista. Cuando no existe liquidación o pago, solamente estamos en presencia de una reducción, pero no de un reembolso. ¿Sí? Muy bien. Y hablando de ¿cuándo se debe de reembolsar el capital? Bueno, el capital se debe de reembolsar cuando los accionistas decidan realizar esta circunstancia. Cuando los accionistas deciden tomar esta circunstancia, generalmente en apego a un tema de negocio, cuando el negocio es sumamente sólido, que permite reducir una parte del capital aportado inicialmente por ellos o en alguna etapa del negocio, y que esa reducción de capital no genera una posición en el negocio que les impida manejar su negocio de una manera correcta, diríamos de una manera muy técnica, que no corrompa el negocio en marcha, ¿no? O sea, si tu negocio te permite seguir operando sin menos capital, es momento de hacer una reducción. Muy bien. ¿Hay algún ingreso cuando se realiza un reembolso de capital? Puede haber, no siempre existe. Hablando de ingreso fiscal. Hablando de ingreso fiscal, por supuesto. Puede ser. ¿Por qué? Porque los reembolsos puede ser que te estén reembolsando lo que aportaste más su actualización. Si pasa esa circunstancia, no hay ingreso, pero si después de eso te regresan un centavo más, bueno, ese centavo ya es una utilidad que pudo ya haber pagado impuestos corporativos y que ya no vuelve a pagar, o que si no ha pagado, en ese momento se detonan los impuestos corporativos y se pagan. Entonces, depende del monto del reembolso, puede ser que exista un ingreso. ¿Cuáles serían las recomendaciones, contador, para distribuir dividendos o utilidades? Bueno, las recomendaciones primordiales creo que sería que habría que tener cuidado con el aspecto corporativo, habría que cuidar todos y cada una de las cuestiones que, ya sea en dividendos o en reembolso de capital, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos pide, como pueden ser tener actas de asamblea, autorizar las utilidades, y en su caso, en materia de dividendos, no excluir a ninguno. Y en caso de que las utilidades no hayan pagado impuesto sobre la renta corporativa, pagarlo. Muy bien. Bueno, pues es un tema bastante interesante y amplio, y bueno, es importante que se estudie por aquellos colegas que están inmiscuidos en estos temas, sobre todo para dar una buena asesoría a aquellos contribuyentes socios de sociedades. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Y agradecemos a usted y lo invitamos a que nos vea en la página de Cambio en Michoacán, que es www.cambiomichoacán.com.mx, y así también en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.